En primer lugar, bienvenidos y muchas gracias por venir al museo este día de temperatura tan buena que lo que pide es estar por el campo paseando lo que sea. Hoy presentamos la última de las actividades del ciclo que hemos tenido de conciertos para el patrimonio de este curso. La de Alejandro va a ser la última explicación acompañada de concierto y quería, como sabéis muchos de vosotros que habéis venido a las demás, este año el objetivo era contar otras visiones sobre el patrimonio. Hoy, como os digo, nos acompaña Alejandro Santiago González, que él, es doctor en Ciencia e Ingeniería Agraria por la Universidad de Castilla-La Mancha, máster en Gestión Ambiental y de la Calidad, licenciado en Biología, en fin, un extenso currículo, pero sobre todo yo creo que la mayoría lo conocéis porque es el conservador del Jardín Botánico de Castilla-La Mancha. Él trabaja también en proyectos de investigación sobre flora endémica o flora silvestre amenazada y además es el responsable del banco de germoplasma del Jardín Botánico, que tengo que deciros que es de referencia, la Junta de Comunidades lo ha declarado de referencia para lo que es conservación y protección de semillas. Como responsable, como conservador del Jardín Botánico, es el responsable de la gestión y del manejo ecológico de este jardín, que también tengo que deciros que es el primer jardín botánico de la península ibérica, o sea, de España y de Portugal, que está reconocido como jardín ecológico. Entonces, digamos, que tiene la excelencia ecológica, que es como una de las máximas distinciones, ¿no? Si me equivoco me corriges, que se le puede dar a un jardín botánico ecológico. Entonces tenemos que estar contentos de que esté aquí, de que los albacetenses lo disfrutemos y que tengamos gente como Alejandro o como Pablo, que está aquí también acompañándonos, que se encarguen de cuidar este jardín. En este ciclo nos parecía muy interesante contar visiones del paisaje fuera de lo que es la explicación de la pincelada o la que podríamos hacer nosotros como historiadores o historiadores del arte, y por eso elegimos a Santiago para que nos lo contase, que se ofreció, nos dijo que sí rápidamente y estoy segura que os va a encantar porque yo ya lo he escuchado alguna vez y a mí me parece muy interesante y muy reveladora y muy bonita la explicación. Ya acabo simplemente recordaros que después a las 12:15 por ahí pues tenemos el concierto en el salón de actos para el que quiera quedarse con músicos del Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha. Y ya está, con Alejandro os dejo. Gracias. Muchas gracias, Blanca, por tu presentación y gracias al museo por invitarnos y favorecer esta colaboración entre museos, porque al final el Jardín Botánico es una de las cosas que el museo, solo que nosotros le ponemos un plantas vivas y no obras verdes. Me vais a perdonar lo primero porque yo no soy especialista en arte y aquí hay estupendos especialistas que saben mucho más desde la parte técnica, pero sí que os puedo contar un poco lo que yo veo desde el punto de vista de un biólogo, de un naturalista, sobre este paisaje. Y a mí este paisaje me dice varias cosas. Os pido que tengáis un poco de abierta la ventana de la mente que da hacia la imaginación y a ver si podéis sentir algunas cosas de las que os voy a comentar. Lo primero que me llamó a mí la atención de esta obra es que a mí me transmite dos cosas. En lo físico me transmite frío y en lo emocional me transmite melancolía. Y quise entender por qué era eso. ¿El frío por qué? Pues si nos fijamos, ha pintado una cosa muy difícil de hacer, que es la atmósfera. Las nubes, el cielo, pero no es pintar nubes porque sí, está pintando unas nubes que son densas y bajas. Las nubes con un estrato muy alto son típicas de verano. Cuando hay una tormenta en verano son nubes muy altas y estas son densas, bajas y compactas. Eso quiere decir que estamos en invierno o con aire frío encima. Fijaos, otro detalle que me lleva hacia el invierno es que debajo de este árbol, que lo voy a llamar encina por la forma que tiene, aparece unas tonalidades azules que yo desde aquí cerca lo veo peor, pero cuando lo veía desde lejos me están diciendo que es una helada. Es hielo. Tiene todo el sentido que aparezca donde está. ¿Por qué? Fijaos la sombra que proyecta la encina, la proyecta hacia el lado de la izquierda. Está justo delante. ¿Qué podemos ver? Que el sol está en aquella parte.
Entonces, si el sol está en aquella parte, la luz nos entra de aquí, se filtra por las nubes hacia esta zona que está más iluminada del cuadro y está transmitiéndonos la sombra que pinta aquí. Entonces, hacia la parte, si hemos dejado el sol hacia allá y tenemos una zona de lado hacia aquí, entendemos que el este está aquí, el sol ya ha pasado el mediodía y se está yendo hacia el oeste y por lo tanto queda una franja de hierba helada hacia el norte de la encina, que es totalmente compatible con lo que pasaría en la naturaleza. Y en la parte del fondo sería hacia el sur. O sea que nos está diciendo la orientación en la que ha pintado el paisaje. Estaría el norte hacia nosotros, este, oeste y el sur hacia atrás. Otra cosa que me transmite frío o sensación de frío es quién está viendo el paisaje. Pues vaya a decir, bueno, pues está claro el pintor. Pues no lo sé. No sé si es el pintor el que está viendo el paisaje o es el pintor el que está imaginando cómo se ve ese paisaje, porque no me cuadra que ese paisaje se esté viendo desde una posición como la que estoy yo, de pie en el suelo, tranquilamente mirándonos el paisaje y con el lienzo delante. No sé cómo se pintó, la verdad, porque ya digo que no soy experto. Pero fijaos, aquí hay una cosa que es un barranco o una cárcava por la que va el agua y está dejando cortes grandes a ese lado del cuadro, que nos dice que hay erosión allí. Luego esta cárcava viene hacia adelante. No tendría ningún sentido que esta parte central, aquí hubiera una colina en la que estuviéramos pintando, sino más bien la sensación que da es como si fuera un pájaro o un avión o algo que está haciendo un contrapicado hacia esa zona, pasando por el medio, porque podría haber pasado por cualquiera de las lomas o estar pintado desde arriba hacia abajo, pero no, está como queriendo meternos dentro de la parte central del cuadro, que es esa cárcava. ¿Por qué digo que eso tiene que ver con el frío? Porque si pensamos en un pájaro, primero nos dice que es un pájaro que mira hacia adelante, parece una obviedad, pero nosotros estamos tan acostumbrados a ver hacia adelante que no pensamos que nuestra visión binocular es lo que hace que nosotros tengamos sensación de profundidad. Por lo tanto, que tenga sensación de profundidad nos dice que es un pájaro que tiene los ojos hacia adelante y no dos ojos a los lados. Luego no es un pajarillo cualquiera, que tendría una visión mucho más corta y hacia los lados, más ancha que profunda. Sino es un pájaro tipo rapaz que lleva los ojos hacia adelante. Por lo tanto, un pájaro pesado. ¿Qué pasa en invierno? Esos pájaros pesados bajan al planear. ¿Por qué? Porque el aire frío se condensa, o sea, se concentra en la parte baja de la zona más profunda, por ese barranco en el que parece que quiere meternos. Todo esto es imaginación, pero tiene sentido con lo que se ve. Imaginad que lo estuviera viendo desde un avión, podría ser también, pero estaría pintando memoria, porque la velocidad con la que iría el avión no le dejaría captar todo eso. Si fuera una rapaz también tiene sentido, porque bueno, al final las rapaces ven en colores como nosotros, son capaces de distinguir todos los colores. Y tienen mucha más profundidad de campo. ¿Qué más se ve aquí? Pues hemos dicho que estamos en invierno. Que haya esta helada aquí a esa hora de la tarde, es decir, después de pasado el mediodía, quiere decirnos que estaríamos a una altitud superior a los 600-700 metros. Pero más baja de los 1400 porque estos árboles que están aquí tienen pinta de encina. Si estuviéramos por encima de los 1400 metros, esas encinas en invierno no tendrían hojas, sino porque serían quejigos. Luego, no son quejigos, no están perdiendo la hoja, tienen hoja, estamos entre 800 y 1400 metros en invierno, con encinas. Vamos sacando cosas. Además, sobre un sustrato que está en la mancha, claramente, ¿por qué? Porque aparecen texturas calizas y arcillosas. No estamos en la parte cuarcítica de España, que sería la parte de Extremadura, es claramente la mancha, con esas arcillas y esos colores calizos que van dejando, esa piedra limosa que va dejando a lo largo del arrastre del agua. Que si os fijáis, de distinto color por donde va arrastrando el agua que en las cárcavas que van quedando aquí, que luego veremos por qué van. Son distintas estos cortes de suelo que estos, porque estos son arrastres de partes superiores de la roca que van diluyéndose, que es caliza. Luego estamos en la mancha, está claro. Otra cosa que me llama la atención cuando veo este cuadro es la diferencia entre la parte izquierda de la imagen y la derecha,
esta es mucho más suave que esa de aquel lado. Y aquí fijaos que pasan, hay cortes totalmente rectos. Eso no pasa en la naturaleza. Eso quiere decir que ahí había zonas aradas o zonas de cultivo. Probablemente zonas de cultivo de arbolado, porque en esas inclinaciones no se puede poner cereal, y si hubiera cereal, el cereal de invierno tendría que ser verde, no parecería marrón. Pero en un cultivo de arbolado, como pudiera ser un almendro, tendríamos este tipo de dibujo. Sin embargo, hacia la zona de abajo, donde aparecen estos dos grandes ejemplares de encina, ya encontramos ese verde mezclado con el azul, que vuelve a decirnos otra vez que hay frío. ¿Por qué verde? Porque las encinas en la naturaleza, y fijaros siempre que hay una encina debajo hay verde y azul, las encinas en la naturaleza tienen un efecto que es bombean el agua hacia arriba y hacen un efecto de absorción o de retención del agua sobre su parte coriácea de las hojas y se provocan su propia lluvia. Con lo cual tiene sentido, todo el sentido del mundo, que estas encinas debajo tengan hierba, que no aparece en los otros sitios. Y sobre la hierba la humedad mayor, con lo cual si se va a congelar la humedad, se va a congelar sobre esa hierba y no sobre esto, que está labrado. Luego vuelve a tener sentido. Ya digo que no sé si lo está observando, pero biológicamente lo que está poniendo ahí tiene sentido. ¿Qué más cosas se pueden ver? Hacia el fondo vemos que los colores pardos, típicos de la encina, ya no se encuentran, son verdes más oscuros. Podríamos pensar que esos árboles son distintos de los que está montando aquí. Parecen más altos. Si comparamos este tamaño de estas encinas con los de atrás, sobresalen. Y en algunas de las pinceladas tienen forma de V. Forma inclinada, hacia arriba, como si fueran triángulos. ¿Es un error del pintor? Lo dudo. Yo supongo que lo que quiere presentar que son árboles distintos. ¿Qué árboles distintos van a llegar ahí? Pues lo que aparecen aquí como encinas, ahí aparecen coníferas. ¿Por qué digo coníferas? Podrían ser árboles de galería por ser una zona más baja y como lleva una continuidad, podría ser que por ahí pasara un río. Sí, pero como hemos dicho que es invierno, pues no tendrían hoja. Por lo tanto, tienen ese verde más azulado con hoja, corresponde a coníferas. ¿Qué pintan unas coníferas en un sistema mediterráneo como puede ser este con encinas y esto que parece que es ojenistas porque tiene puntas amarillas o romeros? Pues pueden ser, si fuera una zona más baja de eso que os he dicho, podría ser porque estamos en una garriga termófila y aparece mezclado con algún tipo de pino carrasco o alguna sabina mora, pero en esa altitud que me he atrevido a decir, más o menos, podría ser o bien una sabina albar o bien pinos de repoblación. En 1944 se empiezan las repoblaciones en Castilla-La Mancha, con lo cual pinos jóvenes podrían aparecer, bueno, se empiezan a partir de 1860 y pico, pero digamos que en serio empiezan en la parte sur de La Mancha, empiezan en 1944. Entonces pensad, fijad esa forma de V, puede ser, esto es imaginación todo, pero puede ser compatible con un pino joven o con una conífera joven de esa replantación. ¿Por qué? Porque estos árboles cuando son jóvenes les pasa como a los niños. Pensad en un niño, cuanto más pequeñito, más rato va con los brazos para arriba, ¿verdad? Cuanto más mayor, más se nos van los bajos para abajo. Pues las ramas de los árboles hacen lo mismo. Los pinos cuando son jóvenes, forma de V. Cuando son más viejos, van bajando las ramas. Esas formas triangulares tan claras, podía ser un pino con 30 años perfectamente. Que sería el tiempo que ha pasado entre las reforestaciones y el tiempo en el que está pintado el cuadro, que es del 78, parece. ¿Qué más cosas se ven aquí? Pues se ve un pueblo hacia el fondo. Bueno, yo no veo ninguna casa, pero claramente es un pueblo. O sea, son puntos blancos, pero se intuye que es un pueblo. ¿En qué zona? En la que tendría más lógica. Fijaos, si esto fuera, imaginad que estáis mirando todo esto desde arriba, justo desde el plano cenital, la parte más blanda, más baja y más llana, donde se acumula el agua recogida por todos estos montes alrededor, sería justo esa. Por lo tanto, en La Mancha, sobre el suelo calizo, este sitio con mayor humedad sería excepcional para poner, ¿qué? Cultivos. Y ahí se aparecen cuadrados grandes que marcan cultivos de las zonas de cultivo, justo donde deberían estar. No tendría sentido ponerlas en otro sitio. Me da la sensación de que esto de aquí atrás es un bosque de galería.
¿Por qué? Porque parece que eso que pasa por ahí es un río con un cierto encharcamiento aquí detrás. Luego, ¿tiene sentido que el pueblo esté ahí puesto? Perfectamente. Está sobre la zona más fácil de cultivar, sobre el plano y además cerca de una fuente de agua, como se hacía en todos los pueblos. ¿Vale? ¿Qué más veo y por qué digo lo de la melancolía? Pero esto es una cosa mía personal, por mi sesgo, por amor a la naturaleza que tengo. Estas cárcavas tan marcadas, estas Vs que se ven, son geométricas esas figuras, no están redondeadas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que estos desmoronamientos, donde se ve la arcilla, están producidos por una falta de vegetación sobre esa zona. ¿Cuánto tiempo hace que no está esa zona? Pues aquí se ve algún ejemplar suelto, donde esas lomas todavía están, digamos, más suaves, y aquí son más altas. Fijaos, una encina sabemos que puede vivir varios cientos de años, pero unos romeros como estos, y este tipo de plantas que a mí me parecen romeros o genistas, suelen vivir 10-15 años. Luego lo que podemos saber es que los restos que nos quedan aquí, que parece que son de las mismas de estas, ¿lo veis? Son este mismo dibujo, esta misma estructura es la que va apareciendo como restos. Es lo que queda de la vegetación original de esta zona. Como la vegetación ha ido desapareciendo, se han producido arrastres por las lluvias y esos arrastres han producido cortes. ¿Qué quiere decir esto? Pues desde un punto de vista paisajístico, de utilidad del terreno, sabemos que era agrícola y sabemos que hay pastoreo. Pero un pastoreo que en los últimos 10-15 años ha aumentado, como también tiene lógica por la historia de España. Desde los años 50 a los años 70 se ha industrializado el campo y aumentó la cantidad de ganado. Con lo cual, ¿qué plantas nos quedan aquí dibujadas? Las que no son palatables, las que no les gustan al ganado, las que no se van a comer. Por lo tanto, lo único de vegetación que podemos distinguir como arbustiva son plantas que no son palatables. Son romeros, porque tienen aceites esenciales, son genistas que son pinchosas. ¿Qué pasa cuando hay un exceso de pastoreo en los sitios? Desaparece la cobertura vegetal, aparecen con estas lluvias arrastres de terreno y se ve claramente el suelo que estaba escondido bajo esa tapa, que es esa arcilla que es arrastrada y se queda descarnada, esos cortes que me indican ese exceso de pastoreo. Por lo tanto, eso, por lo menos a mí, me da esa sensación que hemos dicho al principio, de frío y de melancolía. No sé si esto tiene mucho sentido a nivel artístico, pero es lo que se puede, o lo que puedo ver del cuadro. No sé si estaréis de acuerdo conmigo. Eso es que no. O os he convencido o no. Pues, o sea que podemos decir que el pintor pintaba desde los ojos de un águila en día de invierno, era capaz de transmitir el frío. Otra cosa que no he dicho, el viento, fijaos, las nubes son más amplias hacia ese lado y más estrechas hacia aquí. ¿Lo veis? Van haciendo esta forma. Quiere decir que el viento viene de allí. Sabemos el viento, sabemos el frío, sabemos la orientación en la que está hecho, sabemos la altitud, sabemos la vegetación, sabemos por dónde pasa el agua, sabemos que hay mucho pastoreo, sabemos que el pueblo está bien puesto, ¿ok? Pero yo no tengo ni idea de dónde está hecho. Si alguien lo sabe, que me lo diga. Bueno, pues nada, hasta aquí la intervención. Bueno, no lo he dicho yo, error mío, y luego tampoco Santiago. El cuadro es de Juan Amo, que fue un pintor muy, de Albacete y conocido por todos, y el título es Paisaje. No sé, a lo mejor familia, ¿no? Que creo que estáis por aquí, familia de Juan, sabéis dónde pudo pintarse o cómo pudo pintarse. No sé si podéis, porque yo no llegué a tratar... no hablé con Juan, yo no sé de este cuadro mucho más. Puede ser que fuera lo primero de las vistas altas, que han dado toda la razón, porque él también gustaba la diciembre. Entonces, como llevaba la avioneta y las de esas, pues tenía la de puede ser que fuera la zona de más familiares. Perdón, de la zona de El Bonillo,
por esa zona alta, que estamos entre los 800. Entonces te cambio los pinos de repoblación por sabinas. ¿El qué? Pero la forma es la misma y la explicación del niño, eso también me vale. O sea que, ¿no? y también te puedo decir que, digamos, joder, creo que, porque yo conociendo a mi padre, evidentemente, creo que ya lo estabas clavando. Pues muchas pero gracias. sin, digamos, sin mi padre haber pensado en lo que tú estabas haciendo para plasmarlo. Entonces yo creo que eso es el arte, es conciencia. Has justificado arte, los jodidos con arte es justificar ciencia. Bueno, también. Hay algunos científicos que tienen mucha arte. Pero vamos, que enhorabuena, lo has hecho de maravilla. Gracias, muchas gracias. Alejandro, lo primero darte la enhorabuena. Decirte nada, que lo primero que tenéis en común con mi padre es que era un amante de la naturaleza. O sea, cuando alguien se pasa toda, aunque él tocaba muchos géneros, el paisaje era su buque insignia y él, la naturaleza, el viajar, estar en el campo, el salir, era una cosa que la llevaba dentro. Yo creo que por eso tú has sido capaz de transmitir efectivamente las ideas que llevaba mi padre. O sea, mi padre, el paisaje efectivamente estaba mucho en el campo, pero lo llevaba en la mente. Cuando llevas en la mente puedes ser capaz de llevarlo un punto más. Y por eso él intentó que el paisaje revolucionó desde el punto de vista el tema del paisaje. Como tú me habías dicho, pintar la atmósfera, yo creo que fue un pionero en el tema de pintar la atmósfera. Hasta ese momento yo pienso que el cielo era no tenía protagonismo dentro del paisaje y mi padre sí le dio mucha importancia de que la atmósfera del cielo había que darle ese protagonismo. Y nada, nosotros, pues ya te digo, hemos mamado la naturaleza desde muy pequeños. Ahora, gracias a Dios, está el tema muy controlado y muy tal y muy no sé cuántos, pero por ponerte una anécdota, nosotros cuando teníamos, o sea, mis hermanos, cuando teníamos 5 años en casa ya reciclábamos y en la comunidad de vecinos nos tomaban por locos. Ahora eso es muy normal, pero para que tú entiendas un poquitín quién era Juan Amo y la simbiosis que tenía su mentalidad, su pintura con la naturaleza. Te agradezco que te haya gustado, ¿no? Que me encanta que te haya gustado y estoy totalmente de acuerdo, pero no solamente que le gustara la naturaleza, sino que la conocía. Para conocer algo no hay que estudiarla desde un punto de vista científico. Cualquier persona con amor por algo puede llegar a conocerlo mejor que un experto. Y en este caso, como por centrarnos en lo que decías de la atmósfera, que tú seas capaz de hacer una cosa que es, no sé, es que tiene solamente una dimensión, tú estás pintando sobre la misma superficie. Que tú seas capaz de pintar una cosa que veas el frío, es complicado. Bueno, no lo ves, lo puedes sentir si te metes dentro. Que veas la sensación de velocidad, que veas el deterioro de la naturaleza. Otra cosa que me gusta o que me llama la atención es toda esa zona del fondo que está llena de vegetación. ¿Por qué no se va a la zona del fondo que cualquier lego diría, bueno, pues qué bonito el bosque, vamos a pintarlo, me pongo un montón de colores y hago un bosque bonito, ¿no? Sino se va a la parte en que la naturaleza empieza a estar maltratada. Es un punto de vista que enlaza quizá con lo que decías del reciclado, una preocupación personal suya por el deterioro de la naturaleza, que para la época en la que estamos es pionero. A Juan hay que conocerle como yo le conocí, pintando en el campo. Entonces, ya está dicho, muchas veces lo he dicho, pero aquellos que no me hayan escuchado hablar de Juan, es vivo, lo que está en la naturaleza era como un milagro pasarlo a la tela. Y él me decía, pintar en la naturaleza es interpretar la naturaleza, no hay, para eso está la fotografía. Yo no hago fotos, yo pinto
lo que está ahí, pero no tengo que estar viéndolo y pienso más y pinto menos, porque cualquier abuso de intento de mejorar lo que ya está vivo, captado de ese natural, es darle como a un zapato el betún. Cuanto más brillo, mejor. Decía que no, que eso era equivocadamente plástico. Y me dijo, mira, esta mancha que hay aquí funciona todavía más si yo quito la pintura y dejo que respire la tela con la textura, con la espátula, y limpio aquello que está apelmazando el contexto plástico sobre la tela. Y el contexto plástico sobre la tela era que era hundivo en la profundidad atmosférica. Para hacer eso hay que trabajar mucho, mucho del natural. La pintura rápida se llama así, la de plein air, como dicen los plein air, la pintura plástica del paisaje, la inventan los impresionistas. Esa pintura, que Claude Monet fue el precursor de esa sensación, el cuadro Sensación, está aquí y está viva. ¿Cómo es que está viva? Pues por una razón, porque ha puesto cada cosa en su lugar. Hay que leer los 2 libros que escribió Juan Amo. Uno de ellos, pues lo nombro en mi tesis doctoral, porque no tiene desperdicio. Esas nubes evolucionan. Claude Monet le decía a Camila, a su mujer, que le molestaban en el paisaje las nubes, porque cambiaban de sitio. Juan no tenía ese problema. Fue un gran maestro del paisaje, quizá poco considerado, pero ahora es cuando va a ser más considerado de lo que se le consideró. ¿Por qué? Pues por esa razón de poner cada cosa en su sitio, dar al color, ubicar el color en cada lugar, dar la sensación de calendario en un cuadro, podía poner la hora y el día que lo hizo, pero en la firma, como lo hacen muchos pintores, ahí pone 1978. No hacía falta nada más que ver el momento de la luz. Y eso es lo más grande de un pintor. Lo demás son añadurías, gratuidades, cosas aleatorias, cosas innecesarias. La realidad está en el momento fugaz que es pasajero, que ya no va a estar más, que esas encinas a lo mejor ya no existen, que aquellas coníferas a lo mejor ya no existen, que a lo mejor aquel pueblo incluso está abandonado de la España vaciada. Pero esto está vivo y va a estar eterno. Eso es lo más bonito de la pintura del paisaje. Juan, el maestro mío, mi maestro, por el cual yo fui luego a pintar pintura rápida, si no, no hubiera ido, porque es un atrevimiento, es un desatino, ser frívolo y meterte en Ávila desde las 5 de la mañana hasta las 8 que se llama en Ávila, para pintar en Ávila, en la Plaza de Santa Teresa, un cuadro, y decir, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿Qué desatino es este? Pues no lo podía decir porque tenía de mis espaldas una lección aprendida de Juan Amo. Muchas gracias. Muy bien. Pues nada, os vuelvo a repetir, a las 12:15 en el auditorio, en el salón de actos del museo, y si queréis darle una vuelta al cuadro desde más cerca, pues para vosotros. Bueno, y muchas gracias, Alejandro, por supuesto.